Muy buenas tardes. Hoy vengo a presentar el tema clasificación de señales electroencefalográficas mediante extracción de características en aprendizaje supervisado. Los integrantes del equipo de trabajo somos Sergio Cadena Flores, la doctora María Montserrat Morín Castillo, el doctor José Ángel Arias Cruz y el doctor José Jacobo Oliveros Oliveros. Pues bien, la Organización Mundial de la Salud y la ILAR, que es la Liga Internacional contra la Epilepsia, reportaron el año pasado que la epilepsia es una de las afecciones neurológicas más frecuentes en el mundo. Unos 50 millones de personas padecen esta enfermedad. Anualmente se diagnostican 2.4 millones de nuevos casos y se estima que entre 250,000 a 500,000 personas fallecen debido a este padecimiento. El 80% de los afectados reside en naciones de bajos y medianos recursos. Pues bien, aunque el EEG es muy nombrado, en la actualidad existen varios métodos de monitoreo para el cerebro. Como podemos ver en la gráfica, presentamos los 5 sistemas más utilizados, que son la electroencefalografía, la magnetoencefalografía, la resonancia magnética, la tomografía y la tomografía computarizada. A pesar de su importancia y siendo la electroencefalografía uno de los sistemas más utilizados en la actualidad para monitorear la actividad neuronal, el análisis tradicional de las señales EEG se realiza visualmente por médicos, un método que puede ser lento y llevar a errores. Para solucionar estos errores de diagnóstico se han propuesto distintas técnicas a lo largo del tiempo, pero en la actualidad la inteligencia artificial ha dado soluciones porque cuenta con herramientas como el aprendizaje automático que presentan soluciones al tipo de diagnóstico, permitiendo procesar y reconocer patrones epileptiformes de manera eficiente y precisa. Podemos encontrar algoritmos para identificar patrones normales y anormales en el cerebro. Esto mejora el proceso del diagnóstico, beneficiando tanto a los médicos como a los pacientes. Pues bien, para el estudio que se realizó, se utilizó el registro EEG focal y no focal de la base de datos de acceso libre de la Universidad de Pompeu Fabra, Barcelona, la cual fue seleccionada por su amplio volumen y fácil acceso, siendo empleada en múltiples investigaciones. El conjunto de datos comprende registros de pacientes con epilepsia resistentes a medicamentos. A estos se les colocaron electrodos en las posiciones FZ y PZ. Las señales EEG se muestraron a 512 y 1024 Hz, pero aquellas de 1024 fueron remuestreadas a 512. Estas señales fueron filtradas con un filtro Butterworth de cuarto orden que filtró señales de 0.5 a 150 Hz. En total, la base de datos tiene 15.000 señales EEG, la mitad focales y mitad no focales, con una duración de 20 segundos. Pues bien, como podemos ver en la siguiente diapositiva, el diagrama a bloques del procesamiento de estas señales es el siguiente. Ya tenemos las señales EEG, que es la base de datos. Se les hizo un procesamiento, se revisó la señal y se hizo un procesamiento. Se le aplicó una extracción de características, se generó un espacio de características multidimensional, se aplicaron clasificadores, se aplicó una validación cruzada al clasificador y se le dio una interpretación a los datos. Las señales electroencefalográficas varían en frecuencia. Estas vienen a ser desde 1 Hz hasta 100 Hz. Son 5 ritmos cerebrales los cuales los podemos encontrar en el cerebro: delta, teta, alfa, beta, gamma. Todos estos
varían con respecto a su frecuencia y, y se encuentran en determinada parte del cerebro. Como podemos observar también existen varios tipos de extracción de estas señales, ya que existen los sistemas invasivos y no invasivos. Pues bien, cuando se hace el procesamiento de estas señales, se colocan los electrodos a nivel superficial y el conglomerado de neuronas genera pulsos eléctricos, los cuales son tomados por estos electrodos. Para esto existe un sistema que es el 1020, el cual es utilizado como un estándar para poder obtener estas señales. Como podemos observar, el sistema 1020 coloca los electrodos en ciertas posiciones dependiendo del lóbulo en el que se encuentren, ya que existen 4 lóbulos: el frontal, el parietal, el occipital, el temporal, y cada uno de estos genera un tipo de señal electroencefalográfica. Pues bien, a diferencia de la transformada de Fourier, que solo proporciona información en frecuencia, la transformada Wavelet ofrece información tanto en tiempo como en frecuencia. Esto permite un multianálisis de escala de las señales, siendo capaz de detectar eventos cortos y largos. También hay que mencionar que el análisis de Weber permite el uso de intervalos grandes de tiempo en aquellos segmentos en los que se requiere mayor precisión en baja frecuencia y regiones más pequeñas donde se requiere información en alta frecuencia. Antes de describir los pasos a seguir, se debe elegir una función Wavelet, la que será la Wavelet madre, y servirá como prototipo para todas las ventanas que se emplean en el proceso. Existen varias familias que han probado ser especialmente útiles. Entre ellas destacan la Wavelet madre Hart, la Daubechies, el biortogonal, el Coifles, Simblets, Morlet, sombrero mexicano, Meyer, entre otras. Este procedimiento se repite cada vez sobre algunas porciones de la señal, correspondientes a aquellas frecuencias que han sido removidas de la señal original, en una parte de detalle y en una de aproximación. Pues bien, la forma en que opera esta transformada se puede considerar de la siguiente manera. Vamos a suponer que se tiene una señal que posee una frecuencia de 2000 Hz. En la primera etapa se divide la señal en dos partes. Se filtra con un filtro pasabajas y un filtro pasaaltas. De este modo se obtienen dos diferentes versiones de esta señal original. Se puede y así se va dividiendo la señal en un pasabajas, un pasaaltas, un pasabajas, un pasaaltas. Como podemos observar, la señal la señal original era de 2000 Hz. Se dividió en dos, ahora son dos señales de 1000 Hz. Se vuelve a dividir la señal, ahora son dos señales de 500 Hz. Se vuelve a dividir en el tercer nivel, ahora son señales de 250 Hz cada una. Se puede continuar con este procedimiento hasta que se haya descompuesto la señal en un determinado nivel de señales. De este modo se tiene un grupo de señales que representan a la misma señal, pero todas ellas corresponden a diferentes bandas de frecuencia, dado que se sabe que a qué rangos de frecuencias corresponde cada una de estas señales. Es posible agrupar y hacer un gráfico de 3 dimensiones, teniendo el tiempo en un eje, la frecuencia en otro y la amplitud en el tercero. De este modo es posible observar qué frecuencias corren a qué tiempo. Este mismo grupo de señales puede servir para regenerar la señal original, puesto que básicamente se trata de una descomposición en una base ortogonal. Pues bien, una vez descompuesta la señal y aplicada las características que se observaron, se crea un espacio multidimensional
al conjunto de características que describen un dato se le denomina espacio de características. Cada una de estas características corresponde a una dimensión. Por ejemplo, un objeto se describe mediante 20 características. Decimos que se encuentra en un espacio de 20 dimensiones, o sea, cada característica nos crea una dimensión y que tiene una dimensionalidad de 20. A medida de que el número de dimensiones aumenta, el volumen de espacio crece exponencialmente. Esto significa que los datos se dispersan más y se vuelven más esparcidos. Para esto se requiere una cantidad exponencial de datos para obtener una representación adecuada de todas las combinaciones posibles de características. Esta dispersión puede hacer que sea difícil para los algoritmos el detectar patrones y puede resultar un sobreajuste dado el modelo que sea muy específico para el conjunto de entrenamiento y tiene un rendimiento deficiente con nuevos datos. La elección de este espacio de características y su dimensionalidad es importante para el rendimiento de los algoritmos en Machine Learning. Un buen conjunto de características puede hacer que un problema sea más manejable y mejorar significativamente el rendimiento del algoritmo, mientras que un conjunto de características mal elegido o con demasiadas dimensiones irrelevantes puede complicar innecesariamente el problema y degradar el rendimiento. Bien, después de haber procesado lo que son las características, ahora vamos a ver qué tipo de clasificadores son los que podemos utilizar. Aquí se mencionan cinco clasificadores. Lo que es el clasificador de regresión, el árbol de decisión, bosque aleatorio, redes neuronales, vecinos más cercanos y máquina de soporte vectorial. Este último es un algoritmo de aprendizaje supervisado utilizado principalmente para clasificar funciones, para clasificar estos patrones. Funciona identificando un hiperplano que separa las clases de datos. La elección óptima del hiperplano se basa en maximizar el margen entre las clases, donde el margen se refiere a la distancia entre el hiperplano y los distintos puntos más cercanos de cada clase. Si las clases no son linealmente separables, el SVM utiliza kernels para transformar los datos a un espacio donde puedan ser separados linealmente. Además tiene un parámetro de regularización para evitar el sobreajuste, ¿sí? Ya que el sobreajuste es un problema común en Machine Learning. Ocurre cuando un modelo se ajusta demasiado o bien los datos de entrenamiento pierden capacidad de generalización para nuevos datos no vistos. Para este tipo de problemas nosotros utilizamos algo que es la validación cruzada. La validación cruzada es una técnica utilizada en estadística y aprendizaje automático para evaluar la habilidad de un modelo en una muestra de datos independientes. La idea detrás de la validación cruzada es dividir un conjunto de datos en varios subconjuntos y a continuación entrenar y evaluar el modelo varias veces utilizando un subconjunto diferente como conjunto de prueba con una iteración y el resto de los datos como conjunto de entrenamiento. Pues bien, la interpretación de al finalizar estas pruebas, nosotros nos dimos cuenta que el SVM cuadrático aunque alcanzó un 80% en su exactitud, fue el mejor clasificador en cuestiones tiempo de procesamiento de datos, ya que este clasificador, ¿cómo se llama? Procesó la información en menos tiempo. Pues bien, aquí está la bibliografía que se utilizó para esta presentación. Gracias.